Mi jefa me miró con sorpresa y me preguntó por qué había venido en taxi hoy. ¿Qué pasó con el coche que te dimos por tu ascenso? Antes de que pudiera decir nada, mi marido de recursos humanos sonrió y dijo que su hermana usa ese coche ahora. Mi jefa se quedó en silencio por un momento, y lo que ella hizo después me hizo sentir verdaderamente orgullosa. ¿Por qué viniste en taxi hoy? Elena Rodríguez me miraba con preocupación, su voz suave pero directa. Mi jefa, la mujer que más respetaba en la empresa, acababa de hacerme la pregunta que había estado temiendo durante 3 semanas. ¿Qué pasó con el coche que te dimos por tu ascenso? Podía sentir la presencia de Owen a mi lado en esa sala de conferencias, como electricidad estática. Mi marido, el director de RRH de la empresa, el hombre que se suponía que estaba de mi lado. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera inventar otra excusa sobre problemas con el coche o mantenimiento o cualquier cosa que lo protegiera, Owen habló. Su hermana está usando ese coche. Su tono era tan casual, tan objetivo, como si estuviera comentando el tiempo, como si no acabara de anunciar a mi jefa que había cedido propiedad de la empresa sin mi permiso. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos, pero en esos 3 segundos vi cómo mi matrimonio, mi carrera, mi vida cuidadosamente construida, todo ello comenzaba a desmoronarse. Y la cara de Elena me dijo que estaba a punto de hacer algo al respecto. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder. Permítanme contarles cómo llegué a esa sala de conferencias. A ese momento, al punto en que mi propio marido podía destruirme casualmente delante de mi jefa sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Comenzó 3 semanas antes, durante el desayuno. Me había despertado a las 6:15, como cada mañana durante 6 años, deslizándome fuera de la cama sin despertar a Owen. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de esa costosa máquina de café expreso que él había insistido en que compráramos. Calidad de restaurante, profesional, algo que nunca había aprendido a usar correctamente, porque la tercera vez que lo intenté, él tomó el control, porque yo lo estaba haciendo mal. Así que hice café instantáneo en su lugar. El tipo barato, dijo Owen, era basura. Calenté agua en el microondas en una taza y revolví los cristales, de pie junto a la ventana de la cocina, viendo el amanecer pintar la montaña Camelback en tonos rosados y dorados. Mi Audi debería haber estado en la entrada. El Q5 blanco, perla con interior de cuero caramelo, que vino con mi ascenso a arquitecta senior de soluciones el año pasado. Mi plaza de aparcamiento designada en el trabajo había estado vacía durante semanas, y cada mañana que me paraba en esta ventana sentía esa ausencia como un diente perdido. No puedes dejar de tocarlo con la lengua, aunque duela. Me dije a mí misma que era temporal, que la hermana de Owen, Charlotte, realmente lo necesitaba, que yo estaba siendo difícil, materialista, mezquina, por preocuparme tanto por un coche. Pero de pie ahí, con mi café barato, sintiendo el silencio de la casa oprimirme, supe que en realidad no se trataba del coche, se trataba del hecho de que estaba desapareciendo. No drásticamente, no de una manera obvia que la gente pudiera señalar y decir, ahí está. Fue entonces cuando Abigail Morrison se perdió, sino en pequeños borrados diarios. Mis preferencias de café no importaban, porque la máquina de espresso de Owen era mejor. Mi horario de trabajo no importaba, porque Owen ya me había ofrecido como voluntaria para el consejo de caridad de su madre. El coche de la empresa no importaba, porque Charlotte lo necesitaba más. Mi voz, mis elecciones, mis necesidades, todas ellas archivadas bajo no importantes ahora mismo, hasta que casi no quedó nada. Esa mañana en particular, hace 3 semanas, Owen había estado sentado en la isla de la cocina, desplazándose por su teléfono con una mano y comiendo avena cortada con acero con la otra. Su entrenador personal se las había recomendado: fibra alta, energía sostenible. Habíamos dejado de comprar el cereal que me gustaba hace 6 meses. El Jeep de Charlotte está en el taller, dijo, sin levantar la vista. Su voz era casual, distraída. Tiene esa gran entrevista el martes. ¿Crees que podría pedirte tu coche prestado por un par de días? Dudé, mi tenedor a medio camino a mi boca. El Audi no era realmente mío, no como Owen lo hacía sonar. Era propiedad de la empresa, asignado a mí como parte de mi paquete de ascenso.
Mi nombre estaba en el registro, yo era responsable de él. Si Charlotte tenía un accidente, una multa, cualquier cosa, yo sería quien respondería al equipo legal de Scottsdale del Tech. No sé si es una buena idea, comencé a decir. Técnicamente es propiedad de la empresa y soy responsable, sí. Los ojos de Owen se levantaron de su teléfono solo por un segundo, pero esa mirada lo dijo todo, la que me apretó el estómago, la que me dijo que estaba a punto de fallar alguna prueba invisible que no sabía que estaba haciendo. No confías en mi familia, ¿verdad? Su voz era tranquila, casi triste, después de todo lo que han hecho por nosotros. Ahí estaba la trampa que había aprendido a reconocer, pero que nunca había aprendido a evitar. Sus padres nos habían prestado el pago inicial para nuestra casa hace 3 años, $40,000 que Owen sacaba a colación cada vez que intentaba establecer un límite con su familia, cuando su madre llamaba a las 10 p.m. noches de trabajo y yo no contestaba, cuando sugería que nos saltáramos la fiesta de cumpleaños de su hermano porque tenía una presentación importante al día siguiente, cuando le preguntaba si podíamos pasar la Navidad con mi familia por una vez. El pago inicial. Siempre el pago inicial. Claro que confío en ellos, me oí decir. Las palabras salieron automáticamente, como si hubiera sido programada. Puede llevárselo. Se suponía que Charlotte devolvería el coche después de 2 días. Luego fueron 3 días. Luego una semana. Luego, solo unos días más, se convirtió en «tiene reuniones con clientes», que se convirtió en «su Jeep necesita más trabajo de lo que pensaban». Para la tercera semana, había dejado de preguntar, porque cada vez que lo mencionaba, Owen me hacía sentir que yo era el problema. Es solo un coche, Abby. ¿Por qué eres tan materialista? Es familia. La familia se ayuda mutuamente. No me di cuenta de que eras tan egoísta. Cada conversación terminaba de la misma manera. Yo disculpándome, cediendo, sintiéndome culpable por preocuparme por algo que aparentemente me convertía en una persona terrible. Y la cuestión es que no era solo el coche. Mirando hacia atrás, podía ver el patrón con tanta claridad. La tarjeta de crédito que Owen abrió a mi nombre sin preguntar. Me enteré cuando llegó la factura con $3,000 en cargos que yo no hice. Cuando lo confronté, él pareció confundido, casi herido. Pensé que querrías los puntos de recompensa. ¿Por qué te pones rara con esto? Los días de vacaciones que perdí, porque él me ofreció como voluntaria para el consejo de caridad de su madre sin consultar mi horario primero. Les dije que serías perfecta para el puesto de redes sociales. Eres buena con las computadoras, ¿verdad? No importa que yo fuera una arquitecta senior de soluciones, no una gestora de redes sociales. Las cenas donde él interrumpía mis historias para explicar a nuestros amigos lo que realmente quería decir cuando hablaba de mi trabajo. Más tarde, en privado, decía que solo estaba tratando de ayudarme a sonar más profesional, menos técnica, más cercana. Esa mañana de martes, la mañana de la reunión de liderazgo, le pagué $14 al taxista y entré corriendo al edificio con 8 minutos de sobra. Mi teléfono había vibrado con un mensaje de Elena. Reunión de liderazgo a las 9. Sala de conferencias B. No llegues tarde. Llegué a mi escritorio, tomé mi portátil y entré en esa sala de conferencias con paredes de cristal a las 8:58. Mi equipo ya estaba allí. Marcus con su taza térmica de café, Jennifer con su agenda codificada por colores, los 2 nuevos empleados cuyos nombres seguía confundiendo, y Owen de pie junto a Elena con su traje azul marino y corbata burdeos, luciendo su sonrisa de director de RH. Habíamos salido de casa juntos 40 minutos antes en tenso silencio. Ahora, me miraba como si yo fuera solo otra empleada. La reunión comenzó con suficiente normalidad. Elena discutió las prioridades del cuarto trimestre. Marcos presentó el nuevo panel de clientes. Jennifer delineó el cronograma de integración de la API. Intenté concentrarme, pero podía sentir la presencia de Owen como una corriente de bajo voltaje recorriendo la sala. Luego, la reunión terminó. La gente comenzó a recoger sus portátiles, revisar sus teléfonos, preparándose para irse. «Abigail, ¿puedes quedarte un minuto?» La voz de Elena era amable pero firme. Me quedé helada. Owen seguía allí, de pie junto a la ventana con su teléfono, fingiendo no escuchar. Elena cerró la puerta y fue entonces cuando hizo la pregunta que lo cambiaría todo. La pregunta flotaba en el aire entre nosotras, los ojos oscuros de Elena fijos en los míos, preocupada pero paciente, esperando. «¿Qué pasó con el coche que te dimos por tu ascenso?» Sentía la garganta apretada.
Podía sentir la presencia de Owen detrás de mí, como el calor de un horno. Había estado de pie junto a la ventana cuando Elena me pidió que me quedara, fingiendo desplazarse por su teléfono, pero yo sabía que estaba escuchando. Conocía esa quietud en su postura, la forma en que se contenía cuando absorbía cada palabra, catalogaba cada respuesta, preparando su contraargumento. 6 años de matrimonio me habían enseñado a leerlo mejor de lo que él alguna vez se molestó en leerme a mí. Mi mente repasó posibles respuestas, problemas de mantenimiento, algo vago sobre conflictos de horarios, todas las mentiras que me había estado diciendo a mí misma durante 3 semanas, listas para ser desplegadas para protegerlo, para protegernos, para mantener la imagen cuidadosamente construida de Abigail Morrison, arquitecta senior de soluciones, que tenía su vida en orden, pero mi boca no formaría las palabras. Y antes de que pudiera forzarlas a salir, Owen habló. Su hermana está usando ese coche ahora. Su voz era agradable, casual, el mismo tono que usaba cuando mencionaba que había recogido la tintorería o confirmaba reservas para cenar, como si estuviera comentando algo completamente ordinario e intrascendente, como si no acabara de decir a mi jefa que había cedido propiedad de la empresa sin mi permiso. Ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. El silencio que siguió se sintió como si el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Observé cómo la expresión de Elena cambiaba en tiempo real. Primero la confusión parpadeando en su rostro. Sus cejas se fruncieron ligeramente, luego la comprensión a medida que las palabras se registraban. Luego algo más, algo que parecía ira, pero controlada, mantenida detrás de la máscara profesional que tan bien llevaba. Lo siento, dijo Elena lentamente, su voz cuidadosamente neutral. ¿Acabas de decir que su hermana está usando un vehículo de la empresa? Owen finalmente levantó la mirada de su teléfono. Su sonrisa seguía en su lugar, esa sonrisa fácil y encantadora que lo había ayudado a superar miles de conversaciones difíciles en RH. ¿Es temporal?, dijo, como si eso lo explicara todo. Situación familiar. Charlotte necesitaba transporte fiable para algunas reuniones. Ya sabes cómo es. Charlotte es tu hermana, dijo Elena. Su voz se había vuelto fría de una manera que nunca antes había oído, no la de Abigail. Algo cambió en el aire. Lo sentí como algo físico. El momento en que la actuación se volvió real. Cuando la separación cuidadosamente mantenida entre nuestras vidas personales y profesionales se derrumbó por completo, y me di cuenta de que tenía una elección que hacer. Podía respaldar a Owen, podía sonreír y asentir y decir, sí, era temporal, estaba bien, yo había accedido a ello. Podía protegerlo como lo había estado protegiendo durante 6 años, haciéndome más pequeña para que él pudiera estar cómodo. O podía decir la verdad. En realidad, me oí decir, y mi voz sonó extraña a mis propios oídos, más firme de lo que me sentía, más clara de lo que había estado en meses. Nunca lo discutimos. La cabeza de Owen se giró hacia mí. La sonrisa vaciló por solo un segundo, genuina sorpresa rompiendo su estudiada compostura. Él no había esperado que lo contradijera. No aquí, no delante de mi jefa. Owen me dijo que su hermana necesitaba el coche por 2 días, continué. Y ahora que había empezado, no podía parar. Eso fue hace 3 semanas. He estado pidiéndolo de vuelta desde entonces. Abby, la voz de Owen tenía un tono cortante ahora, una advertencia. No hagas esto aquí. ¿No hacer qué? Algo estaba subiendo en mi pecho. 6 años de palabras tragadas, resentimientos no expresados, concesiones que había hecho mientras me decía a mí misma que era un compromiso. Decir la verdad sobre lo que le pasó a la propiedad de la empresa. Estás haciendo de esto algo que no es. No, dije, y ahora estaba de pie, aunque no recordaba haberme levantado. Finalmente estoy siendo honesta sobre lo que ha estado sucediendo. El coche está registrado a mi nombre. Es propiedad de la empresa. Soy responsable de él. Tu hermana lo ha tenido durante 3 semanas, sin autorización. Y cada vez que lo he pedido de vuelta, me has hecho sentir que estoy siendo irrazonable por preocuparme. La mandíbula de Owen se tensó, ese músculo en su mejilla que temblaba cuando estaba enfadado. Esto es un asunto privado entre nosotros, podemos discutirlo en casa. Dejó de ser privado cuando involucró activos de la empresa, dijo Elena, y su voz cortó la tensión como una cuchilla. Se levantó y había algo formidable en ella en ese momento. Esta mujer que siempre había sido amable conmigo, alentadora, solidaria, ahora parecía alguien que podía desmantelar a una persona solo con palabras. Owen, tienes que irte. Abigail y yo necesitamos hablar.
Como director de recursos humanos, Owen comenzó, deberás recusarte de cualquier asunto que involucre a tu cónyuge. Elena interrumpió, y la sonrisa en su rostro era lo suficientemente afilada como para hacer sangrar. Esa es la política, sección 4, párrafo 2 del Manual del Empleado. Tú escribiste la política. De hecho, recuerdo la reunión. Por un largo momento, Owen simplemente se quedó allí. Lo observé calculando, sopesando sus opciones. Sus ojos se movieron de Elena a mí y de nuevo. Podía verlo tratando de averiguar cómo recuperar el control de la situación, cómo replantear esto, para que pareciera razonable. Pero no había forma de replantearlo. Esta vez, no. Lo que siguió fueron 8 meses de investigación, descubrimiento y revelación. Elena recuperó mi coche ese mismo día. El equipo legal envió a Charlotte una carta formal de requerimiento y Richard Chin, el CEO, lanzó una investigación completa sobre la conducta de Owen como director de REH. Lo que encontraron fue asombroso. Owen había falsificado registros de contratación para su primo Trevor, cambiando puntuaciones de entrevistas reprobables por aprobatorias. Había fabricado revisiones de compañeros para que su compañero de universidad fuera ascendido por encima de candidatos más cualificados. Había bajado sistemáticamente mis calificaciones de desempeño durante 2 años, lo que me costó bonificaciones y el puesto de vicepresidenta al que había aplicado. Y había hecho lo mismo con otros 3 empleados que de alguna manera lo habían molestado o cuestionado sus decisiones. Había quejas de acoso que habían desaparecido sin la debida investigación porque los acusados eran personas que le agradaban a Owen. Fue un abuso sistemático de posición durante varios años, fraude, falsificación de registros, represalia. La empresa le dio a Owen una opción: renunciar discretamente o ser despedido con causa. De cualquier manera, su tiempo en Scottsdale Tech había terminado. Presenté la demanda de divorcio esa misma semana. Catherine Vance, mi abogada, era brillante y despiadada. Ella documentó todo: el fraude con tarjetas de crédito, el sabotaje profesional, la manipulación financiera. En la audiencia, Owen intentó pintarse a sí mismo como la víctima, el marido solidario traicionado por una esposa ambiciosa. Pero Catherine desmanteló su narrativa pieza por pieza, con correos electrónicos, mensajes de voz, el testimonio de mi supervisor Paul, el testimonio de Vanessa Pritchard, otra mujer a la que Owen había manipulado y expulsado de la empresa años antes de que yo siquiera lo conociera. El fallo del juez Brennan fue decisivo. Yo obtuve la casa. Owen fue condenado a pagarme $175,000 en daños compensatorios por las oportunidades profesionales que había perdido debido a su interferencia. Su solicitud de pensión alimenticia fue denegada. El juez miró directamente a Owen y dijo: «Usted usó su posición, su matrimonio y sus conexiones familiares». Alguien que me hacía sentir que ocupar mi espacio era exactamente lo que debía hacer. Me encontré con Owen en el aparcamiento de un Whole Foods un año después. Parecía disminuido, agotado. Me dijo que estaba en terapia, que su terapeuta le había dicho que tenía problemas de control, que no había sido un buen compañero para mí. No fue exactamente una disculpa, pero fue un reconocimiento, lo cual era más de lo que había esperado. ¿Eres feliz?, preguntó. Sí, dije. Realmente lo soy, y lo decía en serio. Lo vi alejarse. Este hombre, que una vez había controlado tanto de mi vida, ahora era solo otra persona que solía conocer. No sentí ira ni amargura, solo una tranquila gratitud por haber encontrado la fuerza para irme. Mi Audi sigue en mi plaza de aparcamiento reservada cada mañana. Vicepresidenta de Arquitectura de Soluciones, dice el cartel ahora, pero nunca se trató realmente del coche. Se trató de aprender que el coste de la paz no debería ser pedazos de ti misma. Se trató de descubrir que el respeto no es algo que ganas rindiéndote, es algo que exiges a través de límites. Se trató de comprender que la persona adecuada no te hace más pequeña. Celebra tu tamaño. Perdí un matrimonio y relaciones con personas que eligieron la versión de los hechos de Owen sobre la verdad, pero gané algo más valioso. Me gané a mí misma, y eso valió.